Viernes 12 de enero. Hermanos, una vez más, un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El Evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa. Y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta, mientras él enseñaba su doctrina. Le quisieron presentar a un paralítico que iba cargado entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Que es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del Evangelio de San Marcos. Durante estos días anteriores hemos estado leyendo el capítulo 1. Hoy se nos presenta ya, o llegamos al capítulo 2. Y en todo este capítulo veremos una sección, que es una sección que nos presentará 5 episodios, y en cada relato veremos la oposición que el Señor Jesús recibió de parte de escribas y fariseos. Hoy hemos leído el primer relato, donde se nos presenta al Señor Jesús llegando a Cafarnaúm, y se nos dice entrando a la casa. No sabemos a qué casa se refiere, ¿verdad? Hemos dicho que de acuerdo a los estudiosos, se cree que si era en Cafarnaúm, pues probablemente era la casa de Simón Pedro, ¿verdad? El caso es que hoy el Señor está en casa, y dice la palabra que se juntó tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. O sea, era la aglomeración de personas muy grande, que ya nadie podía entrar más, ¿verdad? O sea, era un buen grupo de personas. Pero también se nos dice que Jesús les enseñaba a estas personas. El Señor pues no perdía el tiempo, ¿verdad? Él estaba siempre aprovechando aquella multitud, porque claramente nos va a decir el Evangelio de Mateo que lo seguían como ovejas sin pastor. O sea, lo seguían multitudes porque habían encontrado el Señor una enseñanza muy importante en su doctrina. Ahora, es interesante porque dice que aparecieron 4 hombres que quisieron presentarle a un paralítico. O sea, quisieron llevar a un paralítico para que el Señor le impusiera las manos, para que el Señor lo ministrara. Pero veamos que dice que como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de personas que había, vemos cómo les era imposible el poder acercarse. Es interesante cómo se nos dice que quitaron parte del techo donde estaba el Señor Jesús y bajaron la camilla del paralítico por ese agujero, ¿verdad? O sea, ahí ellos deciden arriesgarse para cortar o abrir un agujero en el techo, pero el propósito era que aquel paralítico
estuviera frente a Jesús. Ahora, aquí, hermanos, ya hay verdaderamente enseñanzas, y es el valor de la fe. Porque puedo recordarle que la fe no solo es un sentimiento, la fe es acción. Estos hombres, que no sabemos quiénes eran, pero se nos dice que eran 4, los que ellos tenían a lo mejor un familiar, un amigo, ¿verdad?, que era paralítico. Ellos sabían que si el paralítico llegaba donde estaba Jesús, que el Señor iba a hacer algo por aquel hombre paralítico. Ahora, es interesante cómo la perseverancia con la cual estas personas se acercan al Señor. Porque, hermanos, perseverar era necesario en ese momento, ya que la situación pues estaba difícil, no podían ellos llegar ante el Señor. Pero, ¿qué hubiese pasado si no hubiesen insistido? Obviamente no se hubiera sanado el paralítico, pero estas personas estaban totalmente convencidas, insisto, que si el paralítico llegaba donde estaba Jesús, la vida del paralítico iba a cambiar. Ahora, hermanos, estos dos elementos son importantes en nuestra vida: la fe y la perseverancia. Mire, muchas veces nosotros le pedimos al Señor, ¿verdad?, alguna petición, o le hacemos alguna petición, y en el momento que la hacemos, obviamente no recibimos la respuesta. Pero ahí es donde la fe será siempre importante, la seguridad de que la vamos a recibir, verdaderamente la confianza en que a quien le hemos pedido, que es a Dios, Él va a responder de acuerdo a su santa voluntad. Pero dado que no recibimos en ese momento, ahí viene el otro elemento, que es la perseverancia. El poder nosotros perseverar aun cuando la realidad pueda ser difícil. Recordemos que la fe es la confianza de lo que no se ve. Tal vez no vemos nosotros la respuesta, pero eso no significa que no va a llegar. Claro que va a llegar, no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Pero la perseverancia es básica, porque de acuerdo a cómo usted persevere en el Señor, así usted va a poder recibir de Dios. Ahora, la fe enfrenta oposición. Veamos estos hombres. Ellos encontraron que no podían ellos acercarse al Señor, pero ellos no se detuvieron ante esa oposición y deciden, dice la palabra, abrir un agujero en el techo. Puedo recordarle que los techos de las casas en tiempos de Jesús llevaban una mezcla entre madera y tierra y piedra, o sea, eran bastante sólidos. No eran de teja ni de lámina, como diríamos hoy en día, sino que era entre madera, piedra, tierra. Pero es importante porque esto implicó un esfuerzo, pero ellos sabían que aquel esfuerzo iba a ser verdaderamente correspondido de parte del Señor Jesús. Ahora, veamos que dice que abren un agujero en el techo, bajan al enfermo en una camilla. Y aquí viene un elemento interesante, cuando se nos dice, viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico. Notemos, hermanos, cómo la fe de estos hombres era, o fue más bien, la que hizo que el Señor obrara en el paralítico. Esto creo que es interesante y le puedo recordar en qué momento nosotros lo podemos aplicar. Creo que en más de alguna ocasión tal vez usted ha conocido personas que están enfermas, ¿verdad?, que están quebrantadas de salud. Y a veces nosotros, por animarles, les decimos, mire, don fulano, pues crea en el Señor, pídale a Dios y Dios le va a sanar. O le decimos, mire, pues trate de orar, trate de pedirle a Dios con fe y usted va a ver que Dios le va a sanar. Pero hermano,
cuando a usted le corresponde o cuando usted le ve a él enfermo, es a usted al que le corresponde orar por esa persona enferma. ¿Por qué razón? Porque a eso nos manda la palabra de Dios. Muchas veces nosotros visitamos enfermos, ¿verdad? Y uno le dice, tenga fe, hermano, tenga fe que Dios le va a sanar. No, es que quien tiene que tener fe es usted que lo está visitando. Es usted. Si el enfermo, mire, cuando una persona está enferma, no tiene ánimo, ¿verdad? O sea, su alma está quebrantada. Cuando una persona está enferma, pues su espíritu está bastante golpeado. Pero ahí es donde los que no estemos enfermos, o por lo menos los que estamos animándole, debemos de tener fe. ¿Qué dice la carta de Santiago, capítulo 5? Dice, alguien está enfermo, llame a los hermanos de la iglesia, que ellos oren, dice, oiga, y dice, y la fe de ellos, y la oración de fe de ellos, sanará al enfermo. O sea, es la fe que usted tenga a la hora de ir a visitar a un enfermo. No es la fe del enfermo, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si el enfermo está en coma o está inconsciente? No le va a poder usted decir, mire, como él ya no tiene fe porque esa persona ya está inconsciente. Ahí es donde la fe de usted, la fe de nosotros, la fe del pueblo tiene que activarse. Por eso dice el versículo 5, viendo la fe de ellos, o sea, la fe de aquellos hombres que llevaban al enfermo. Por eso, de ahora en adelante, cuando usted visite a un enfermo, comience a orar con fe, y le puedo recordar que el Señor le va a respaldar, y usted va a poder ver esos enfermos ser sanados. Usted va a poder ver la respuesta y el respaldo de Dios para usted y su vida. Ahora, veamos que le dice la palabra, viendo la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Hermanos, pareciera bastante, que le digo, interesante el que nosotros podamos decir, bueno, pero ¿por qué el Señor le está perdonando los pecados? Si en realidad el problema de este muchacho, de este hombre, era su parálisis. Y fíjese que acá puedo recordarle que cualquier persona podría pensar eso. Cualquier persona podría pensar, bueno, pero si el problema de él no eran los pecados, era la parálisis. Y le puedo recordar, hermano, que lo que sucede es que la sanidad del Señor, la obra del Señor, es integral. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nuestra mayor enfermedad, mire, no es el dolor que usted tiene. La enfermedad más grande, la enfermedad que a usted le está haciendo daño, hermano, se llama pecado. No es el dolor, mire, no es la infección, no es el órgano, no es el músculo, no es el hueso, etcétera. No, es el pecado. Y por esa razón es que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, cuando nos arrepentimos, ahí es donde sentimos, como dicen las personas, que ha botado una gran carga y ya la vida es más llevadera. Ahora, mire que inmediatamente el Señor dijo, tus pecados te son perdonados, vino obviamente el rechazo, ¿verdad? Porque veamos cómo ellos dijeron, ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia, dijeron. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y fíjese que en eso tenían razón, porque los pecados solamente Cristo los puede perdonar. Pero lo que ellos no sabían es que Jesús es Dios, ¿verdad? Jesús es Dios. Entonces, obviamente, el Señor sí podía y sí puede
perdonar pecados. Ahora, notemos entonces cómo el Señor le está quitando la primera enfermedad, que era su pecado, ¿verdad? El pecado que él tenía. Y luego vemos que el Señor le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y el hombre se levantó. Y obviamente tomó ya su camilla porque estaba sano. Pero esto, fíjese, vemos cómo nos presenta lo que ya decíamos: la obra de Dios es una obra integral. Hermano, ¿de qué hubiese servido que el Señor a este hombre le hubiera quitado la parálisis? A lo mejor pues ya podía caminar, pero hubiese seguido siendo un paralítico espiritualmente. ¿Qué hubiese pasado si el Señor solo le quita la parálisis física, pero no le perdona sus pecados? El diablo iba a volver a agarrarlo porque el pecado hacía, obviamente, que él pudiese recaer de nuevo. Pero aquí es donde la obra de Dios es una obra completa, es una obra plena, es una obra hermosa que el Señor realiza. Y no solamente le limpió el cuerpo, le sanó el cuerpo, sino también le sanó el alma, le quitó todo pecado, toda contaminación. Hermanos, eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Querido hermano, el Señor no solamente quiere sanarle su cuerpo, por supuesto que esa es la voluntad de Él, ¿verdad? Ya lo escuchábamos en el día de ayer cuando el leproso le dijo: si tú quieres, puedes curarme. El Señor le dijo: sí quiero, sana, porque su voluntad es esa, decíamos. Pero es importante que el Señor no solamente quiere sanarle su cuerpo, el Señor también quiere darle paz a su corazón. El Señor quiere darle tranquilidad a su alma. El Señor quiere también saciarle, mire, poder saciar su hambre. ¿Cuántas personas tienen grandes necesidades de Dios y no se dan cuenta? ¿Cuántas personas tienen un gran vacío en su corazón? ¿Cuántas personas, mire hermano, andan cargando dolores, resentimientos, tristezas, angustias? ¿Cuántas personas andan cargando soberbia, orgullo, altanería, etcétera? Pues para todos Cristo viene a traer una respuesta. Por eso es que la obra de Dios, insisto, es una obra integral. El Señor no solamente quiere sanar ese dolorcito que usted pueda tener ahí y que le causa verdaderamente incomodidad. Al final, querido hermano, eso no es su problema. O sea, no es un problema que a usted le agobie, porque aun cuando es un problema serio de dolor, no le va a traer consecuencias más graves que el mismo dolor. Creo que el verdadero problema que tenemos se llama pecado. Por eso es que debemos nosotros de luchar y de esforzarnos porque el pecado no sea parte de nuestras vidas. Debemos de esforzarnos para que verdaderamente nosotros podamos estar en paz, para que podamos tener esa comunión con Cristo. Y esa comunión, hermanos, nos dé un alma limpia, un alma pura, para poder así ser sanos, no solamente del cuerpo, sino también del alma. Por eso que en este hermoso día el Señor nos dé paz, nos dé esa tranquilidad, nos dé esa salud, para poder hacer la obra que Él nos ha encomendado, pero ante todo, para que el Señor también nos dé esa salvación, nos dé esa comunión con Él, y podamos tener vida y vida en abundancia. Por eso, queridos hermanos, que este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días.
Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.